¿Te imaginas un mundo donde la belleza masculina era una moneda de poder? Donde jóvenes irresistibles eran arrancados de sus hogares para convertirse en los amantes secretos de los hombres más poderosos del Imperio Otomano y la antigua Roma. Aunque suena escandaloso, lo cierto es que esto también pasaba antes, mucho antes de lo que podrías imaginar. Eran más que simples compañeros, estos concubinos se convertían en piezas clave de las cortes imperiales, entre placeres, política y secretos que hoy sorprenderían hasta al más atrevido de nuestros suscriptores. Quédate con nosotros hasta el final, porque estás a punto de descubrir las historias de aquellos hombres que cautivaron a emperadores y sultanes. Sin más preámbulos, comencemos. Mucho se ha hablado del papel de las concubinas en las uniones polígamas de las culturas antiguas, pero poco se menciona a los concubinos o amantes masculinos, jóvenes excepcionalmente guapos que eran raptados de sus familias y llevados a las cortes para complacer a los hombres de poder. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las relaciones entre hombres era una práctica legal y aceptada en el mundo antiguo. Los romanos heredaron la costumbre de la antigua Grecia, donde era común que los hombres entre 20 y 40 años entablaran relaciones con jóvenes entre 12 y 18 años. La relación entre un hombre y su concubino podía ser tanto sexual como emocional. Sócrates, uno de los exponentes más importantes de la filosofía universal, tuvo una relación amorosa en su juventud con su maestro Arquelao. Décadas más tarde, en la adultez, Sócrates fue adorado por varios de sus discípulos, aunque su preferido fue Alciabíades, en la Atenas del siglo V a.C. En la sociedad patriarcal de Roma, la masculinidad se concebía desde un principio muy particular. El ciudadano debía gobernarse a sí mismo y también debía gobernar a otras personas, especialmente si eran de clases inferiores. Las relaciones homosexuales eran toleradas si el ciudadano romano asumía la parte activa de la relación. Por eso el concubino podía ser un esclavo o un joven nacido libre, pero que se relacionaba con figuras poderosas del imperio. Eran relaciones que no se limitaban a la satisfacción sexual, sino que eran uniones complejas que podían interferir hasta en el manejo de la política. Así fue la historia del concubino griego Antinoo y el emperador Adriano. El gobernante expresaba un gran afecto por el joven y le permitía acompañarle en negociaciones diplomáticas e importantes discusiones de Estado. Se cree que la relación entre Adriano y Antinoo no fue solo una historia de amor, sino una relación de pareja en la que había confianza y en la que el joven amante aportó su carisma, inteligencia y perspicacia. Algunos hombres romanos optaban por tener un concubino antes de casarse con una mujer. Puntualmente, esto era una relación sexual estable, no exclusiva sino privilegiada, en la que el concubino ostentaba un estatus especial dentro de la jerarquía de los esclavos domésticos. El himno nupcial Carmina, escrito por Valerius Catullus, relata la situación del concubino del novio, quien se encuentra ansioso por su futuro y temeroso de ser abandonado. El chico perderá sus privilegios, le cortarán su larga cabellera y será obligado a dejar de ser el sujeto pasivo y relacionarse de una manera sexualmente activa con las esclavas de su amo. Los amantes del Imperio Otomano. El concubinato masculino también fue practicado en el Imperio Otomano, que abarcó una vasta región que se extendió desde los territorios que hoy ocupan Hungría hasta Yemen. Durante más de 500 años, los otomanos continuaron con algo que se había establecido mucho antes en los imperios y estados islámicos que precedieron al otomano, que la sexualidad es un amplio espectro y no solo una dicotomía entre heterosexualidad y homosexualidad. El harén otomano era un lugar icónico en el palacio imperial, donde vivían las concubinas y eunucos, pero también se permitía la presencia de amantes masculinos del sultán. Esos jóvenes eran seleccionados por su atractivo físico e ingenio y eran entrenados para servir al sultán en una variedad de funciones. Algunos eran entrenados para la guerra, otros eran castrados para servir en las actividades domésticas del palacio, mientras que los más guapos eran reservados para complacer sexualmente al sultán en sus cámaras secretas. Algunos de esos recuentos históricos se desarrollaron durante el reinado del sultán Mehmed el Conquistador. Se dice que, aunque el sultán Mehmed no despreció a las mujeres,
ya tuvo a un sucesor llamado Bayezid II. También expresaba su afecto por adolescentes. El más amado habría sido un paje de palacio e hijo menor del notable griego Lucas Notaras, quien fuera la mano derecha del último emperador bizantino Constantino. Las reuniones de hombres eruditos en las mansiones de la alta sociedad eran otro escenario frecuente que propiciaban las relaciones homosexuales. Hay textos que sostienen que la vida sexual en el Imperio Otomano era diversa y que las relaciones sexuales entre hombres se extendían más allá de las cámaras secretas del Palacio Imperial o los hombres de las élites que disfrutaban con jóvenes hermosos de menor jerarquía. En su trabajo de investigación, Immanuela Ari señala que los actos sexuales entre hombres podían ser sujeto a algunas críticas. Pero mientras el hombre no expresara de manera descarada su deseo hacia otros hombres, podía actuar a su antojo. Al explorar las historias de los concubinos en la antigua Roma y el Imperio Otomano, queda claro que la sexualidad siempre ha sido un terreno lleno de matices. No solo se trataba de placer físico. En un mundo donde el poder y la jerarquía lo dictaban todo, las relaciones eran una forma de control y una danza de estrategias. Tanto en Roma como en el Imperio Otomano, los jóvenes amores no solo satisfacían deseos, sino que también influían en decisiones políticas y sociales. Aunque la historia a menudo ha centrado su atención en las mujeres, es vital recordar que también pasaba antes y que estos hombres, con su belleza y carisma, jugaron un papel crucial en la dinámica del poder. La historia del amor y el deseo es rica y compleja, y es hora de que abramos los ojos a las verdades que han sido silenciadas durante demasiado tiempo.